¿Qué opinas de este cambio de narrativa, vestirse de azul, quitar imágenes de Nicolás Maduro, disminuir su nombre en los discursos? Ay, la verdad es que me parece todo tan inútil, tan irrelevante. Se quedan en la superficie, no están entendiendo lo que está pasando abajo. Por eso terminan siempre subestimando a la gente, porque ellos creen que es una cuestión de plata, de maquillaje, cuando esto es un tema de alma, ¿sabes? Del fondo, de las entrañas del país. Y esa derrota espiritual, ellos la tuvieron hace mucho tiempo. Y cuando eso se corta, no hay manera de restituirlo. Se pueden vestir del color que quieran, pueden decir las cosas que digan, pueden invertir toda la plata del mundo, pero la gente está muy clara de qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos. Atención, porque lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela no es cualquier cosa. Es un punto de quiebre que podría cambiar el rumbo del país para siempre. La situación está más tensa que nunca. Los movimientos de poder se están acelerando y hay decisiones que están sacudiendo profundamente las estructuras del sistema. En las últimas horas han salido a la luz informaciones que están generando un verdadero terremoto político. Lo que antes parecía imposible, hoy comienza a tomar forma, mientras el escenario se vuelve cada vez más incierto y el futuro del país entra en una etapa crítica. Estamos hablando de cambios reales, de jugadas estratégicas y de acontecimientos que podrían marcar un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. Nada está escrito todavía, pero lo que acaba de suceder está dejando a muchos sin palabras. Antes de entrar de lleno en todos los detalles, quiero que vean este video que se ha hecho viral en redes sociales y que está dando mucho de qué hablar. Sin más preámbulos, comencemos. ¿El hijo de Nicolás Maduro miente? ¿Por qué Diosdado no lo saluda y lo mira así con... Diosdado debe saber algo que nosotros no? Y además fíjate, ¿no? La lealtad de Nicolásito. Está hablando, lo mandan a hablar a él, de retomar las relaciones con el Estado de Israel. ¡Wow!, ¿no? ¡Qué loco! Yo no lo conozco mucho a Nicolásito Maduro Guerra, la verdad. La gente que está en Venezuela, dígame, él es un hombre fiel, leal. ¿Cuáles son sus antecedentes? Por sus frutos conoceréis al árbol. Yo soy cristiano y así pienso yo. ¿Cuáles son los frutos de él? ¿Tiene lealtad? ¿Qué ha hecho? Además de tener el apellido de Maduro. A mí lo que me llama mucho la atención es por qué Diosdado no lo saluda. Diosdado debe saber que esa llamada que él dice que... Porque en las cárceles de máxima seguridad está el preso, un vidrio, un teléfono con cable y hablas con tu abogado. Y está el gobierno supervisando todo así. Usted me quiere decir que el abogado... Sacó el WhatsApp, lo llamó a Nicolás Maduro Guerra, le puso el teléfono al teléfono. ¡Hola, papá! ¡Hola, hijo! Estoy muy feliz de estar acá. La verdad que estoy totalmente incomunicado. ¿Cómo mierda? Dile a los venezolanos que el camino del... Vamos, ustedes me quieren joder que ese Twitter lo publicó Nicolás Maduro. Ustedes me quieren joder que esa cara de odio que le tiene Diosdado a Nicolásito es por nada. Por nada. Retomar las relaciones del Estado de Israel. Por nada. Salir a mentir que estás hablando con tu papá y que está todo bien. Por nada estar con los que posiblemente entregaron a tu propio padre. Lo que plantea Michelo conecta con una sensación que mucha gente tiene cuando observa lo que ocurre en Venezuela, la idea de que hay cosas que no cuadran, que los discursos públicos no siempre reflejan lo que realmente está pasando dentro del poder. Esa sospecha no surge de la nada. Es el resultado de años de mensajes contradictorios, de versiones oficiales que cambian y de una dinámica política donde la información suele estar altamente controlada. Ahora bien, cuando se analizan sus declaraciones, es importante separar lo que es una intuición válida de lo que ya entra en el terreno de la especulación. El caso de Nicolás Maduro Guerra es un buen ejemplo. Su figura siempre ha estado marcada por su cercanía directa al poder, no por una trayectoria independiente que permita medir su liderazgo de forma clara. Ha sido más un vocero que un actor político con peso propio. Por eso, cuando aparece dando mensajes sensibles, como supuestas comunicaciones con su padre o posicionamientos sobre política exterior, genera dudas.
no necesariamente porque esté mintiendo, sino porque su rol parece responder a una estrategia de comunicación más que a una iniciativa personal. El punto de la llamada telefónica es especialmente delicado. En contextos de detención de alto nivel, las comunicaciones no son espontáneas ni libres. Todo está mediado, supervisado y, en muchos casos, limitado a canales muy específicos. Por eso, cuando se presenta una conversación como algo cercano, natural y sin restricciones, es razonable cuestionar qué tan literal es ese relato. Puede haber una base real, pero también es posible que esté adaptada o construida para enviar un mensaje político hacia afuera: tranquilidad, control, continuidad. En cuanto a Diosdado Cabello, interpretar gestos como una mirada o la ausencia de un saludo puede ser tentador, sobre todo en un ambiente cargado de tensión. Sin embargo, ese tipo de señales, por sí solas, no constituyen evidencia de una ruptura o conflicto interno. La historia del chavismo muestra que, aunque existan diferencias internas, la cúpula del poder suele mantener una imagen pública de cohesión. Eso no significa que no haya disputas o intereses distintos, pero rara vez se manifiestan de forma tan evidente en actos públicos sin que haya consecuencias políticas más claras. La idea de que alguien sabe algo que el resto no también forma parte de cómo se perciben los sistemas de poder cerrados. Es una percepción comprensible, porque en esos entornos la información fluye de manera desigual. Sin embargo, convertir esa percepción en una afirmación requiere pruebas concretas. De lo contrario, se mantiene en el plano de la sospecha, que puede ser útil como punto de partida para cuestionar, pero no como conclusión. Sobre el tema de la lealtad de Nicolás Maduro Guerra, es difícil evaluarla en términos absolutos. En política, la lealtad no siempre es un valor fijo, sino una relación condicionada por intereses, contexto y poder. Hasta ahora, su comportamiento público ha sido consistente con el discurso oficialista, lo que indica alineación, pero eso no necesariamente permite inferir convicciones personales profundas ni anticipar cómo actuaría en un escenario de crisis mayor. Finalmente, las declaraciones de Michelo deben leerse entendiendo su estilo y su posición. No se trata de un analista neutral, sino de alguien que construye contenido desde una perspectiva particular, muchas veces amplificando sospechas o interpretaciones para generar impacto. Eso no invalida todo lo que dice, pero obliga a tomarlo con distancia crítica. En conjunto, lo que se observa es un escenario donde conviven hechos verificables, mensajes políticos cuidadosamente elaborados y una gran cantidad de interpretaciones. La clave está en no quedarse solo con la impresión inicial, por más fuerte que sea, sino en contrastar, cuestionar y distinguir entre lo que se sabe, lo que se dice y lo que se supone. En Venezuela nadie sabe nada. Usted le dice a la gente, ¿cuándo van a haber elecciones? No, no sé. Le pregunta a todos los que están en el poder, adentro y afuera, no sabemos. Llegará el momento. ¿Cómo que llegará el momento? ¿Cómo que llegará el momento? Si hay una yo diría, olvidada constitución, que ya la votaron. Un país donde la gente tiene una constitución que no la cumple nadie. Mire, la han pisoteado tanto que nombrarla incluso ridiculiza. Cuando usted dice que se cumple la constitución, la gente dice, ¿cuál? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se cumple la justicia? ¿Cómo se cumple la institucionalidad? ¿Cómo se cumple la burocracia mínima para que la cosa funcione? Usted le dice, ¿cuándo van a resolver el problema de la luz? No, no sabemos. Usted le dice a la oposición, ¿cuándo va a entrar? ¿Cuándo va a exigir? ¿Cómo se va a organizar? No, no sabemos. En este momento estamos preparándonos. Mire, es inaudito que todos los escenarios políticos, económicos, sociales estén así, de brazos cruzados, con camisa de fuerza. Delcy en un arbitraje que lo que sonríe, y eso es patético. Patético ver a esa mujer ahí con una sonrisa de aquí a aquí, cuando todo el mundo sabe que lo que ella está diciendo no lo dice porque lo siente, porque lo cree, porque le importa, sino porque está buscando sobrevivir, salvar el pellejo. Pero todo esto tiene al país fundido en una crisis incontrolable, una inflación donde ellos la fincan. Mire, usted le dice a esta gente, ¿cuándo se va a resolver el problema de los pagos para los trabajadores públicos, para los pensionados jubilados?
No sabemos, hay que esperar, nadie sabe. Entonces, los que no saben, pero están los que no exigen, es el país quedó totalmente aislado de cualquier proceso que nos conduzca a un cambio. Entonces tú dices, ¿cuándo comienza el cambio? No sabemos. Puede ser 6 meses, puede ser 9 meses, puede ser 12 meses, puede ser 1 año, 2 años, puede ser 5 años. Lo importante es que lo hagamos en paz y que ya arrancamos. ¿De qué? Mire, usted le pregunta, ¿cuánto es la deuda del país ahora? ¿Se le está mandando petróleo a China, a Rusia, esto? No, nadie sabe, no se sabe. ¿Cuánto debemos nosotros en los convenios afuera? No se sabe. ¿Con qué países tenemos convenios? Nadie dice nada, nadie pregunta nada. Oye, esto es una cosa, hermano, de verdad que la burla es la más descarada que hay. Pero todos se paran como que fueran los eruditos, como que van a decir algo importante. Y la gente que está desesperada se pone a ver y no dicen nunca nada. Nunca nada. Un pacto completo, 99.9% ha pactado. Él no sabe, él no sé, él no le importa, o el que desaparece. Y el que aparece, bueno, como para robar cámara. Viva Venezuela libre. Diosdado es guapo con los indefensos. ¿De dónde sacó la plata? ¿Para sustentarlo? Aumento de sueldo responsable, que no tengamos que imprimir dinero inorgánico. Y enfrenta a los trabajadores y le dice, ¿de dónde real te voy a pagar? De la forma más malandra, como un delincuente, frente a una realidad de crisis. A los trabajadores, oye, discúlpenos, que ustedes no han tenido un sueldo y salario digno durante los últimos 4 años de mayor crisis. Y a los que estamos levantando la voz, le dice, qué bonito tu discurso, todo es peyorativo. Sí, qué sabroso decir, paguen $1,000, pero ¿de dónde? Así como un malandro enfermo. Porque eso es muy fácil pararse y decir, auménteme el sueldo $1,000. Ajá, buen discurso. Ese es el descaro ya que llegaron ellos, sabiendo que ostentan el poder y sabiendo que le pueden decir a la gente lo que le da la gana. Y aquí la reflexión de las autoridades internacionales. Esto es un secuestro de los sueldos y salarios públicos notorios. Ese es un mensaje de odio, de intimidación, porque es el mismo tipo que tiene las llaves de los recintos penitenciarios, pero que además no es su competencia hablar de sueldos y salarios. En dado caso debe haber un ministerio que responda a esto, la Asamblea Legislativa. Bueno, todo este poco de diputados que están callados, que no dicen ni pío. De no ver un bloque de esos diputados que se autoeligieron allí con las barajitas de Elvis Amoroso, salieron todos ganadores. No ve diciendo, mire, es momento de pedirle perdón a la gente, es momento de pagarles y es momento incluso de indemnizarlos por los años que se quedaron. Eso es lo mínimo, no estamos pidiendo mucho, pero nos han dañado tanto que nos da pena exigir lo que merecemos como personas, como ciudadanos. No, eso es demasiado. Sí, Diosdado, mientras que ese tipo está vinculado en obras como la de el tren Tinaco-Anaco, donde se perdieron $7.500 millones. Yo recuerdo cuando el mismo Chávez, en un programa de esos presidenciales, frente a Henry Falcón presentó un presupuesto de una carretera, creo que eran $20 millones, y la que presentaba Diosdado Cabello eran 20 millones por encima de los 20 millones ya de Henry Falcón. Y quedó público y notorio. Es el mismo que hoy dice, no hay real para pagarte. ¿Qué pasa? Cuando se dicen los cuentos que Diosdado es un cobarde, así actúa un cobarde. Tú eres un cobarde, Diosdado, porque no enfrentas la realidad, porque atacas al débil, porque tu justicia es con la pistola en la mano y la justicia que nosotros decimos con la razón, con los valores, con los principios, con lo que reconocemos que es justo para el país. Y frente a una mamá que no tiene con qué darle al niño, a su familia, resolver sus problemas, que tienen 20 años que no pintan su casa, tú le dices de la forma más vulgar, yo no te pago, van para afuera, miserable. Viva Venezuela libre. Mostrado día por día, coño, que son pillos, vale, que son ladrones, delincuentes, coño. Ahora, en aras de no ser más papista que el Papa, yo no quiero decir que en todo gobierno hay corrupción, sí, todo, unas más, unas menos, pero cuando yo veo que en virtud de que
hay una gran crisis en los hospitales de Venezuela y los Estados Unidos, utilizando un plan de emergencia, manda 65 toneladas de medicina e insumos médicos. 65 toneladas significa 65.000 kilos. Oye, eso no va a arreglar el problema de los hospitales, pero ayuda. Entonces, ¿cómo es que estos delincuentes, estos ladrones de 7 suelas, se robaron esa vaina, chico? ¿Ah? Coño. Robarse las medicinas. No solo cualquier robo es un delito. Coño, pero las medicinas es una vaina sagrada, ¿vale? Coño, que tener entre los ladrones también tiene que haber un punto de ética, coño. ¿Cómo te vas a robar las medicinas, vale? Esas medicinas que sirven para curar, para salvar vidas. ¿Ah? Coño. Se la robaron, vale. Coño, entonces es lo que yo digo, vale. ¿Cómo se van a robar esa vaina? ¿Quién es la responsable? El régimen. ¿Quién es la jefe del régimen? Chimba, pero es la jefa. Delcy. ¿Cómo es esa vaina, chico? Que se robaron eso. Y de acuerdo con un trabajo de investigación del periodista Boscán, están en Cuba y en Colombia. ¿Listo? Pero se la robaron. ¿Qué vaina es esa, mano? Entonces es lo que yo digo, mano. Es lo que yo digo. Mira, hay vaina, coño. ¿Ves? El viejo Nectalí, mi padre, decía, coño, lo que es puta y carro viejo se compone por un ratico. Esta gente no se va a componer. Esta gente son unos ladrones de toda la vida, coño. Lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos no es un hecho aislado, ni una noticia puntual. Es el resultado de una cadena de eventos geopolíticos, militares y políticos que han cambiado completamente el tablero de poder en el país. Para entender lo que viene, hay que entender primero lo que ya pasó, y sobre todo, lo que realmente está en juego. Comencemos por el punto de quiebre, la intervención de Estados Unidos. A finales de 2025 y principios de 2026, bajo la administración de Donald Trump, se ejecutó una estrategia que combinó operaciones militares, presión internacional y objetivos políticos claros. Oficialmente, el argumento fue la lucha contra el narcotráfico, pero en la práctica, esta ofensiva tenía 3 pilares: debilitar estructuras criminales, asegurar intereses energéticos, especialmente el petróleo, y provocar un cambio de poder en Venezuela. Esa estrategia no se quedó en amenazas. Hubo ataques a embarcaciones, incursiones militares y finalmente una operación a gran escala que terminó con la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Esto es clave, no estamos hablando de presión diplomática, sino de una intervención directa que rompió completamente el equilibrio interno del país. A partir de ahí, todo cambió. El chavismo no desapareció, pero se transformó. Tras la salida de Maduro, el poder no pasó inmediatamente a la oposición, como muchos esperaban. En cambio, surgió una reconfiguración interna del propio chavismo, encabezada por figuras como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, en una especie de nuevo chavismo adaptado a la nueva realidad. Este punto es fundamental para entender lo que viene. El sistema no colapsó, se reorganizó. Se produjeron purgas internas, desplazamiento de figuras históricas, y una especie de reacomodo entre sectores militares, políticos e ideológicos. El chavismo dejó de ser un bloque monolítico y pasó a ser una estructura más pragmática,
tratando de sobrevivir en un contexto donde ahora Estados Unidos tiene una influencia directa. Aquí entra el segundo gran elemento, el papel de Estados Unidos después de la intervención. Trump no solo ejecutó la operación, sino que dejó claro que su intención era involucrarse en la transición del país e incluso en su industria petrolera. Esto ha generado una situación inédita, una especie de tutela externa sobre Venezuela, donde decisiones clave no se toman únicamente dentro del país. Esto explica por qué hoy vemos algo que hace años parecía imposible, cierto nivel de acercamiento entre sectores del chavismo y Estados Unidos. Pero esto no es una alianza, es un equilibrio incómodo. Por un lado, el nuevo liderazgo chavista necesita estabilidad, legitimidad y alivio económico. Por otro, Estados Unidos busca control estratégico, especialmente sobre el petróleo y la seguridad regional. Ese intercambio de intereses es lo que está sosteniendo el momento actual. Ahora bien, ¿dónde queda la oposición en todo esto? La oposición venezolana, que durante años fue el principal actor de cambio, hoy enfrenta uno de sus momentos más complejos, porque el escenario que se abrió no fue el que esperaban. No hubo una transición liderada por ellos, sino una reconfiguración donde quedaron parcialmente desplazados. Figuras como María Corina Machado siguen siendo referencia política, pero están fuera del centro inmediato de poder. Y esto genera una tensión enorme. Hay legitimidad social en la oposición, pero no control institucional. Esto nos lleva a una realidad incómoda. Venezuela no está en una democracia plena, ni en el viejo régimen, ni en una transición clásica. Está en una zona gris, un país provisional, como lo describen algunos análisis, donde hay cambios económicos, apertura parcial y reacomodo político, pero sin garantías claras de elecciones libres ni de reconstrucción institucional completa. Y aquí es donde entra el tercer elemento clave, la economía. Tras la caída de Maduro, se ha comenzado a mover nuevamente el interés internacional en el petróleo venezolano. Empresas energéticas están explorando regresar, y hay señales de apertura económica, pero esto tiene dos caras. Por un lado, puede significar recuperación económica, por otro, puede consolidar un modelo donde los cambios políticos se subordinan a intereses económicos, es decir, crecimiento sin democracia plena. Ahora, hablemos de lo más importante. ¿Qué significa todo esto y qué viene ahora? Primero, significa que el conflicto venezolano dejó de ser solo interno. Ahora es un asunto geopolítico directo, donde Estados Unidos tiene un rol activo y determinante. Segundo, significa que el chavismo no fue derrotado, sino reciclado. Cambió de liderazgo, cambió de estrategia, pero sigue siendo una fuerza central. Tercero, significa que la oposición necesita reinventarse. Ya no basta con resistencia política, necesita construir capacidad real de poder dentro de este nuevo escenario. Y cuarto, significa que el futuro de Venezuela no está definido. Lo que viene puede ir en varias direcciones. Un primer escenario es una transición controlada, reformas graduales, apertura económica y eventualmente elecciones bajo supervisión internacional. Este es el escenario que muchos actores externos parecen impulsar. Un segundo escenario es la consolidación de un nuevo autoritarismo, un chavismo modernizado, con apoyo internacional selectivo, pero sin democratización real. Algunos analistas advierten que esto ya está en marcha. Y un tercer escenario, más inestable, sería una fractura interna, conflictos entre sectores del chavismo, presión social creciente y un resurgimiento fuerte de la oposición. Nada está cerrado, lo que sí está claro es que Venezuela entró en una nueva etapa histórica, una etapa donde el poder ya no se define solo dentro del país, donde los actores tradicionales están cambiando y donde cada movimiento tiene implicaciones internacionales. Por eso, cuando hoy surgen rumores de ataques, tensiones o movimientos militares, no es casualidad que generen tanto impacto, porque el país está en un punto extremadamente sensible, donde cualquier chispa puede tener consecuencias mayores. La gran pregunta no es solo qué pasó, sino quién va a controlar el futuro. Y esa respuesta,
Todavía, no la tiene nadie.